Muy buenos días, iglesia. Espero que se encuentren muy bien en sus casas con sus seres queridos. Les deseo un fuerte saludo desde acá, desde la sede de Centro de Fe y Esperanza. Y antes de comenzar, me gustaría que pudiéramos orar y dedicar este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí, Señor. Porque a pesar de que estemos lejos, Señor, la voz que tenemos para ti se une, Señor, en una sola voz, Señor, y aquí estamos, papá. Aquí estamos, Señor, invocando tu santo nombre, Señor, y declaramos que en ti, Señor, va a estar la fuerza que tanto hemos buscado, Señor, que en ti vamos a encontrar todas nuestras necesidades, Señor, que en ti está puesto nuestros ojos, papá. Y reconocemos, Señor, de que nada ni nadie va a robar tu gloria, Señor. Que nada ni nadie va a ir por encima de ti, papá. Que tú siempre ocuparás el primer lugar en nosotros, Señor. Tú el centro de nuestras vidas, Señor. El centro de todo lo que somos, papá. Está lo mejor, Señor. En el nombre de Jesús.
centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro.
eres siempre el centro. Por favor, si tiene algún familiar ahí cercano, por favor los invito a que se puedan poner sobre sus pies y podamos seguir alabando a nuestro papá con todo el cariño y la adoración que él se merece y declarando que hay libertad en nosotros. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Danzar, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad.
hay libertad, libertad, libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres, somos libres, con su sangre, libres soy. Somos libres, con su sangre, libres soy, libres soy. Libres, libres somos en ti, Señor. Gracias por la libertad que tenemos en ti, Señor. Por siempre nos gozamos en ti, en tus muchas misericordias, Señor. Gracias, gracias por siempre y para siempre damos a ti el honor y la gloria. Mi hermano, no te desconectes. A continuación en pantalla van a aparecer los anuncios que tenemos, entonces no te desconectes. Vamos a ver estos cortos anuncios y en breves segundos ya volvemos con una palabra. Aproveche ahí, si tiene que pararse a tomar agüita, a ir al baño, aproveche ahorita estos segunditos que tenemos para que puedas volver a conectarte con este tiempo que seguro va a bendecir tu vida enormemente. Buenos días a la amable audiencia que en esta mañana nos sintoniza. Hoy es mañana de bendición, mañana de gracia y mañana de favor. Estamos agradecidos con el Dios del cielo porque nos dio una noche tranquila. El salmista pudo decir en un tono poético: yo me acosté y dormí y me desperté porque el Señor me sustentaba. El Dios nuestro no duerme. Ese Dios omnipotente que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo ve, es nuestro guardador. Dijo además el escritor sagrado que no se duerme el que guarda a Israel. Oremos un momento, hermano, allí donde usted se encuentra en esta bendita mañana. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios del cielo, por tu fidelidad. Gracias, Dios de la gloria, porque podemos decir en
en esta mañana, Ebenezer. Ebenezer quiere decir, Señor, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gracias, Dios del cielo, por darnos un mes de bendición, un mes de esperanza, Dios santo, porque por la gracia y el favor tuyo, Dios bendito, vas a intervenir en favor nuestro, Señor amado, y guardarás a nuestra nación, guardarás, Padre de la gloria, a tu pueblo, Señor amado. Gracias, porque tú eres el Dios de la misericordia y nos ponemos en tus manos, Señor, porque ciertamente junto a ti hay seguridad, en el nombre de Jesús el Señor. A los que están llegando en esta mañana a la sintonía, le damos la bienvenida. Somos Centro de Fe y Esperanza, ubicados en la bella ciudad de Popayán. Bienvenidos sean. Hemos comenzado una serie de los domingos que se llama Las Parábolas de Jesús, y el domingo pasado abordamos la mamá de las parábolas. La principal parábola que Jesús habló fue la parábola del, dígalo usted ahí en su pantalla, del sembrador. Sí, Señor, así es. Así que en esta mañana vamos a continuar con una parábola que es la parábola del trigo y de la cizaña. ¿Alguna vez seguramente usted ha leído el Evangelio de Mateo, el capítulo número 23? Encontramos los ay de Jesús, y Jesús está hablando allí duramente a la comunidad de religiosos del partido político de los fariseos. Seguramente usted haya pensado qué duro fue el Señor en su mensaje, donde recriminó a los fariseos, le recriminó la religiosidad sin fruto, la costumbre sin corazón, el ir al templo pero estar lejos de Dios, el observar los milagros para tener motivos para acusar al Señor, pero sin ver la verdad al que los hacía. Se preguntará tal vez usted cómo estas personas pudieron actuar de esa manera, teniendo al Señor Jesús en persona, su mensaje sereno, que tocaba las fibras más profundas del corazón de los oyentes. Esta gente oyendo no percibían, ellos viendo no veían. Este hombre, con la calidad humana que tenía Jesús el Señor, que tocaba las fibras del corazón, ellos no estaban interesados en tal mensaje. ¿Cómo usted podrá preguntarse cómo esta gente que veía los milagros, que escuchaba la voz con la que él abordaba el mensaje, cómo esta gente no atendía? Ese partido político recalcitrante y opositor a Jesús, de hecho, hoy en día ya no existe como tal. Pero aunque no existe este partido político como tal y religioso, del mismo modo, en el tiempo de hoy, que no es el tiempo de Jesús, que es el tiempo de la posmodernidad, donde tenemos modernos templos, donde tenemos la luz eléctrica, la internet, los modernos automóviles, encontramos una comunidad de gente que asiste a nuestras reuniones multitudinariamente, que se hacen bautizar, que dan donativos, que cantan, que leen la Biblia, que sirven incluso, que son parte de un ministerio, pero están muy cerca de la congregación, pero lejos de Jesús. Pues sus obras están en disonancia con lo que ellos afirman, creer. A ese tipo de personas, para ellos también es aplicable la parábola que en esta mañana nos ocuparemos. Un sinnúmero de personas escucha pero no atiende. Su accionar, la que debería ser el accionar de alguien creyente, está en contravía de las convicciones que se espera que deba tener. Personas que están con nosotros pero su corazón no está sintonizado con Dios, que no han dejado que el Espíritu Santo permee su ser total. Ellos tienen culto pero no tienen conexión. Asisten con nosotros pero no están. Oyen y no entienden, su vida sigue igual, sus conflictos no han tenido otro rumbo, su conducta no ha sido renovada, sus palabras no poseen el dulce de un corazón que ha sido tocado por el mensaje, su vida en general no ha tenido un cambio alguno. Estos están en la congregación como estar en el club. Su vida, su testimonio carece de luz. Lo natural de su vida sin conexión los hace personas comunes y corrientes. Están ellos en medio del trigo, pero en realidad ellos mismos no lo son. Ellos son creyentes, nos preguntamos. Se preguntarán algunos, ¿ellos son trigo o son cizaña?
Si los que afirman ser cristianos viven de enfrente a los deleites y ofertas del sistema, hay una máxima que está en la carta a los Gálatas que dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero antes de ir al texto que nos compete en este bendito día, yo quiero citarles también lo que dice la primera de Corintios, capítulo número 6, versículo 9 hasta el 12. ¿No se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a los ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Pero el 11 conecta y dice: algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. De ahí que las parábolas apuntan al reino de Dios, un reino que tiene dos dimensiones. Aquí en este plano terrenal y humano somos separados para ser salvos y no vivir en esclavitud. Vivimos asidos de la mano de Dios, guiados por Él, con el gozo en el corazón, aún en momentos grises. Ahora sí quiero que venga por favor al Evangelio de Mateo, el capítulo número 13, el versículo número 24 hasta el versículo número 30. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 13, versículo 24 hasta el 30. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró una semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras dormía, vino su enemigo y sembró hierbas malas en el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron y hablaron con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra del maligno, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, preguntaron los obreros. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojo y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Pero yo quiero que vayamos más adelantico al versículo 36 hasta al versículo 43. Luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa, y sus discípulos le dijeron: por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Jesús respondió: el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza en el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y aquellos que hacen lo malo, y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Encontramos una parábola donde Jesús está diciendo que la semilla es algo comparado con lo que él ya refirió, que la semilla que él sembró somos nosotros, la gente de este reino. Encontramos una multitud de gente. Jesús compara entonces que el campo no es la iglesia, sino que el campo es el mundo. En el mundo entero, donde habitamos centenares de miles de personas, donde confluyen personas de una corriente filosófica, de una corriente política, de una manera de pensar y de otra. En medio de eso también hay gente buena. En medio de esta gente buena del mundo también hay personas que aman al Señor. Pero asimismo tenemos esperanza en el Evangelio, cuando el Evangelio se nos presenta a nosotros como el remedio para un mal social en que vivimos nosotros. Nos ha correspondido vivir en un mundo plagado
Por eso le corresponde vivir al trigo con la cizaña. Al trigo, los que son los hijos del reino, tenemos que vivir en medio de una multitud que no ama al Señor, que lo aborrece, que a lo que es malo le llama bueno y a lo que es bueno le llama malo. Nosotros no los vamos a excluir, no los vamos a quitar de ninguna manera, porque es necesario que convivamos el trigo con la cizaña. No es tarea de nosotros, los predicadores, no es tarea de nosotros quitarlos. Ya hay alguien encargado de eso. Entonces vemos a Jesús que llama a sus discípulos aparte y les dice: a ustedes les voy a explicar lo que esto quieren decir. Les quieren mostrar a ellos, porque genuinamente han mostrado interés. Hoy vemos la gente interesada en tantas cosas: en comprar el carro del año, en vestir a la moda, en remodelar su casa, en hacerse una cirugía estética, en irse de vacaciones, en un montón de cosas que son también importantes, pero no son lo primordial de la vida. Lo que debiera ser importante, tener a Jesús en el corazón, invocarle, caminar en pos de Él, a eso no le prestan atención porque no tienen tiempo para ello. Jesús quiere abrir su corazón y explicarle a este grupo de poca gente, porque en el corazón de ellos es como tierra fértil. A ustedes les voy a enseñar. Para los otros que son oyentes incrédulos, los que viendo no ven y oyendo no entienden, que tienen velado el entendimiento, a ellos les corresponde hacer un poco más de fuerza. Los discípulos entonces sabían algunas cosas: que hay personas que aman y sirven a Dios y que hay otros que aborrecen. Cuando vemos en el capítulo 3, encontramos de Juan, Mateo, en el capítulo número 3 de Mateo, encontramos a Juan el Bautista, que está hablando de Jesús, y él dice lo siguiente. Quiero un momentito leérselo. Evangelio de Juan, el capítulo número 3, el versículo número 10. Mateo capítulo número 3, versículo número 10. Ahora mismo, dijo Juan el Bautista, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado en el fuego. Juan está hablando acerca del juicio que vendrá a la gente aquella. Y dice: ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado en el fuego. ¿Usted como creyente está dando frutos significativos? La gente que conoce a usted de su fe, que usted le ha hablado, le ha increpado, le ha enseñado el camino de la fe, ¿puede hablar de que usted ha hecho frutos dignos de arrepentimiento? Entonces encontramos en el Evangelio el llamado para entrar al reino de Dios, pero hay que atender un requerimiento. El requerimiento es que nosotros debemos entrar al reino por medio del arrepentimiento. Ese requerimiento es para todas las personas, pero hay unos que han determinado no entrar. Para estos que han determinado no entrar, que su vida es una vida desordenada, es una vida libertina, una vida sin esperanza, para estos que no han entendido el mensaje, hay una sentencia: que el hacha está puesta en la raíz del árbol que no está dando fruto. Él está hablando entonces que va a establecer su reino, que el reino tendrá un avance, que el reino tendrá influencia, que los justos serán premiados con la vida eterna y que los malos tendrán su parte. Jesús afirma que el reino de Dios se establece a partir de su ministerio. Entonces encontramos en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo número 12, en el versículo 26 al 28, dice: si Satanás expulsa, a Jesús le habían increpado diciendo que Jesús estaba endemoniado, que era que por el príncipe de los demonios Jesús intervenía milagrosamente. Entonces Jesús le dice: si Satanás expulsa, Satanás está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿por qué dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan los demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino ha llegado entre ustedes. Pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y sacar sus bienes?
Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Lo han increpado a Jesús porque él ha hecho una obra de intervenir milagrosamente en un muchacho. Ahora tenemos los discípulos de Jesús escuchando esta parábola, pero no la han entendido. Porque estos discípulos, algunos de ellos habían sido discípulos de Juan el Bautista. Y a ellos Juan, cuando está preso, le manda a preguntar a Jesús: pregúntenle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Jesús le dijo: díganle a Juan lo que han visto, los ojos, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, a los enfermos son sanados y se les ha predicado el mensaje de la verdad. Entonces Juan, con aquellas dudas aclaradas, ahora el hombre tiene claridad en lo que ha esperado. Ellos, como su anterior maestro, tenían dudas y vienen a preguntarle a Jesús qué significa esto. Aunque Juan fue el precursor diciendo: allí viene uno tan poderoso que es antes que yo, que soy indigno de agacharme para soltar la sandalia de su calzado, también tenía dudas. Y Jesús vio a los justos, a estos hombres que son llamados para explicarle, porque el corazón de ellos era un corazón inclinado hacia la verdad. En el versículo 36, como lo leímos ahora en Mateo capítulo número 12, Jesús, ya con los discípulos aparte, a toda la multitud le ha hablado de la parábola de la cizaña, de que se siembra la semilla, pero que viene el malo, y explica todo. Algunos de ellos no lo habían entendido. Seguramente estaban esperando que acontezca un milagro, que acontezca algo sobrenatural, no para creer, sino para cuestionar al maestro. Jesús abre su corazón a los verdaderos interesados. Recordemos además que al interior de la iglesia hay creyentes y hay discípulos. Estos últimos, los discípulos, usted y yo, el Señor les explica, nos explica lo que significa. Los demás oyentes oían, pero no querían entender. Ellos querían pan, ellos querían milagros, ellos querían un libertador del yugo romano, pero no querían un salvador que los librara del poder del pecado. Alguien dijo, un hombre del siglo XIX dijo: llegará un momento en donde la gente le gustará tener payasos en los púlpitos entreteniendo a las cabras y no pastores que los apacienten. Los hombres que hemos sido llamados a ese oficio no estamos interesados en manipularle ni acariciarle el tímpano a ninguna persona. Hemos sido puestos por Dios para enseñar la palabra, para indicar el camino, para enseñarle al que se ha extraviado que debe volver y meterse por el camino estrecho que lleva a la salvación, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que por él transitan. A estos hombres y a nosotros de este tiempo que hemos constituido a nuestro Señor Jesús como el todo de nuestra vida, no estamos buscándolo para que nos llene el estómago de pan, y estamos buscándolo para que nos libere. Lo hemos buscado para que el Señor se constituya en nuestro Señor, en nuestro Salvador, en el Dios de nuestra esperanza. Cuando usted y yo venimos a Jesús con un corazón ávido de conocerle, de amarle, de servirle, de caminar en pos de él, el corazón nuestro es inspirado, el corazón nuestro es inclinado, el corazón nuestro es seducido por la obra del Espíritu Santo para entender el mensaje que puede transformar las vidas, que es el mensaje de Jesucristo el Señor. Entonces Jesús comienza a explicarle a esta gente y les dice: el agricultor es el Hijo del Hombre que siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino, y la maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El Señor mismo es quien ha sembrado su palabra en el corazón de los creyentes. Yo quiero preguntarle en esta mañana: ¿la palabra del Señor ha sido sembrada en el corazón suyo? Cuando la palabra del Señor ha sido sembrada en el corazón de nosotros, es porque el corazón de nosotros realmente es una tierra fértil donde ha encontrado cabida. Y cuando la palabra encuentra cabida en el corazón de un hombre, entonces da fruto. Esta gente que da fruto entonces representa la gente del reino, hombres y mujeres que han determinado caminar.
La buena semilla es la gente que ha sido impregnada, que ha sido tocada por el mensaje salvador. Esta semilla se ha multiplicado por el mundo. Entonces encontramos en el mundo los campos, las veredas, los pueblos, las calles polvorientas y grandes avenidas han sido testigos del avance del evangelio. En estos creyentes está arraigado, está enraizado el evangelio. Ellos han determinado dar fruto. Como consecuencia de eso, entonces encontramos familias enteras restauradas, liberadas. Pero por otro lado está la gente que pertenece al maligno. Este ha hecho su trabajo de esparcir sus malas semillas. ¿Sabe usted de movimientos que se han levantado para desdecir la efectividad del evangelio? Para afirmar que Dios no existe, que lo ideal es dando rienda suelta a los placeres, lejos de todo lo que les incomode, que les ponga una directriz de vida o les ponga yugo. Ellos ya tienen su yugo y ese yugo no es Jesucristo. Pero dijo Jesús además que el enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. Y yo le digo en esta mañana, si en su corazón reina la frivolidad y no Cristo. Y quiero decirle lo sinónimo de frivolidad. Frivolidad es sinónimo de trivialidad, de superficialidad, de intrascendencia, de fatuidad y de tontería. Si en lugar de dejarse usted evaluar por la exposición bíblica, por la exposición del evangelio, y tiene en poco las recomendaciones del Señor y su evangelio, y vive a su manera y no a la manera de Dios, conforme a la palabra que Él manda, es porque el maligno ha puesto en su corazón maleza. Y no es que el mensaje de Cristo haya sido ineficaz o que el Salvador mismo no le haya convencido, es que el corazón del oyente no es terreno fértil. El corazón suyo, hermano y amigo que me escucha en esta mañana, en esta ocasión, tal vez es tarde o es de noche, cuando usted escuche esta predicación, yo quiero preguntarle en esta ocasión, ¿su corazón es tierra fértil? ¿Su corazón ha sido abonado por la bendita palabra del Señor? ¿O su corazón ha sido infectado y permeado por la maleza que el enemigo puede sembrar? Es posible que usted haya oído de malos testimonios, pero son malos testimonios buenos de hombres y mujeres que han determinado caminar en pos del Señor. Pero dijo además el Señor, la cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. La Biblia afirma que el cielo se va a envejecer y que como una cortina se recogerá. Hay quienes se han dejado influenciar por la cizaña del malo. Es que yo vi malos testimonios. En la iglesia hay muchos hipócritas. En la iglesia falta amor. Hay tantos que se han dejado influenciar por la cizaña que el maligno ha sembrado. Algunos dicen además, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es verdad, todos un día moriremos, pero sabemos que el morir no es el fin, sino que apenas es el comienzo para nosotros. Dice la Biblia que al final del tiempo el Señor Dios Todopoderoso mandará a los segadores, los ángeles, para que levanten la cosecha. ¿Y quién será la cosecha? Nosotros los creyentes seremos levantados, seremos puestos aparte en el granero de Dios. Pero los que han sido influenciados por la mala semilla, por las falsas doctrinas, por los falsos maestros, por los falsos cristos, por las falsas filosofías engañosas, ellos serán puestos aparte y para ellos habrá una sentencia. Dice la Biblia que los acomodarán en manojos y lo pondrán en un lugar de fuego donde será el rechinar de los dientes. También el texto de Mateo 13 dice, tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y todos aquellos que hagan lo malo. Por el campo del Señor que es el mundo, Él enviará a sus ángeles para que quite del reino todo lo que produzca pecado. En el Evangelio de Mateo, el mismo Señor nos habla que Él mismo hará separación de los justos y de los injustos, así como el pastor separa a las ovejas de las cabras.
que las ovejas que cité primero las pondrá a su derecha, y con estas palabras de halago, con estas palabras de encomio, les dirá a ellas: venid, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a los de la izquierda, a las cabras, las sentenciará con un juicio que durará por la eternidad. Dijo también el Señor en la parábola: los ángeles arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Al horno ardiente no irán aquellos cuyo corazón fue sensible a la voz que los llamó al reino de Dios, que con la valentía de un soldado, asumieron el reto de ir en pos del Señor, pagando un alto costo. En sus rostros, en el rostro de los que no serán puestos en el horno, en sus rostros no habrá llanto. Una sonrisa iluminará su ser cuando oigan decir al Señor: buen siervo y fiel, entra en el gozo del Señor. Por ser fieles hasta la muerte, ellos tendrán el derecho de la corona de la vida. Pero no acontecerá igual a quienes los ángeles los dispongan para el horno ardiente. Estos, en lugar de estar alegres, tendrá llanto. Sus dientes rechinarán. Las alegrías momentáneas del goce temporal de los placeres de los sentidos habrán cesado. Estarán ante la eternidad sin Dios. Será la condenación perpetua, la muerte segunda. La finalidad de las parábolas del Señor Jesús era llamar a la gente al arrepentimiento, que dejen de seguirle en busca de pan, que dejen de seguirlo por un milagro, que dejen de seguirlo por cosas que solamente quieren de Él, pero no quieren seguirlo por lo que es Él. Él sigue siendo grande, poderoso, temible, omnipotente, verdadero y justo, y tiene compasión de nosotros cuando venimos a Él y reconocemos nuestra necesidad y reconocemos nuestra frivolidad, reconocemos nuestra necesidad del Señor. Le pedimos que venga y obre en nosotros, que nos transforme y que nos cambie. Y dijo Jesús al finalizar la historia de la parábola: entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Así finaliza la explicación del Señor a sus discípulos. Y encontramos un texto en el libro de Daniel, en el capítulo número 12, versículo número 3, que dice: los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. ¿Quiénes son los justos? Los que de corazón tierno atendieron en el dulce mensaje del Evangelio, que asumieron como suya la tarea de hacerse discípulos, que hicieron de Jesús su Señor y Salvador, que buscaron al Señor no por lo que Él podía darles, sino para poner en sus manos la custodia de su vida. Usted, amigo y hermano, para finalizar, ¿usted ha hecho del Señor su Salvador? ¿Usted ha oído y ha entendido? Hermano, multitud de personas vienen a las congregaciones, a los templos, pero pocos de ellos se quedan. Algunos solamente quieren oír palabras en donde el Señor no les ataca su maldad, no les ataca su libertinaje, sino que por el contrario les celebra y se confabula con ellos. El mensaje de Jesús, hermanos y amigos, es que la gente pueda dejar atrás lo que le amarra, lo que le ata y lo esclaviza de la misma manera, y conocer a Jesús el Señor, porque en quien conoce a Jesús, su corazón se vuelve una tierra fértil en donde la palabra de Dios va a ser sembrada y va a producir y va a tener grandes frutos en el nombre de Jesús el Señor. Es mi oración en esta mañana que usted sea permeado por el mensaje de la palabra, que lo que le he enseñado en esta mañana pueda tener cabida en su corazón, y que usted pueda determinar: yo soy una buena semilla, yo voy a predicar la palabra, voy a enseñarle a otros y voy a vivir como tú quieres, Señor Dios, que yo viva, Señor. No te llamaré solamente en momentos de crisis, Señor Dios, sino que en momentos de necesidad confiaré en ti. En momentos de alegría, Señor amado, celebraré tu nombre, porque tú eres el Dios de mi victoria, el Dios de mi esperanza, Señor del cielo, y en ti confío porque tú eres mi esperanza, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Jesús dijo que era el malo, el que ponía en el corazón de las personas que escuchaban el mensaje, el que ponía la duda, la incredulidad, para que viendo no miraran y para que oyendo no entiendan. Usted que en esta mañana ha oído el mensaje, es mi ruego al Señor Dios del universo que usted pueda entender el mensaje de Dios, porque si el mensaje de Dios usted logra entenderlo, su vida no tendrá más tinieblas, sino que su vida tendrá la luz que nos hace libres en el nombre de Jesús el Señor. Oremos en esta mañana para finalizar. Señor y Padre Dios, en esta mañana yo le he hablado a este grupo de personas, Dios Santo, que se han puesto delante de la pantalla, Señor Dios, junto a su esposo, junto a su familia, Dios del cielo, para ser nutrido con el poder de la palabra. Señor, yo pido que la obra del Espíritu Santo obre de manera sobrenatural, que sean convencidos, seducidos, Señor Dios, y que tengan esperanza, que su vida tenga otro tinte, que su vida tenga otra motivación, que su vida sea tocada por el poder del Espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. En esta bendita hora invocamos tu nombre, pedimos tu asistencia, tu ayuda, el poder de lo alto, Señor, obrando en la vida de nosotros, Señor amado. Confiamos, Dios clemente, en ti y te bendecimos. Gracias por esta semana que ha finalizado y gracias por la semana que viene, Señor mío, semana de victoria, donde tú mismo, como dijo el salmista, nos esconderás en lo reservado de tu morada. Señor, gracias te damos, Dios Santo, porque estamos a poco tiempo de la apertura de nuevo de nuestras reuniones, Señor Dios, que la llevaremos a cabo como nos ha recomendado la autoridad competente. Señor, pedimos tu cuidado y tu gracia sobre nosotros, bendito Señor Dios, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Que tengan una semana llena de mucha bendición. La otra semana no se desconecte, porque continuaremos con otra de las parábolas del Señor Jesús. Un abrazo a la distancia y que el Señor Jesús los bendiga de manera sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén y amén.